El despertador sonó a las 6:30 con un timbre áspero que rebotó por las paredes del pequeño piso en el barrio de Ruzafa, Valencia. Javier Morales abrió los ojos con dificultad, la espalda rígida después de años de cargar cajas, revisar contenedores y caminar entre grúas que parecían bestias de hierro. A sus 42 años, la rectitud le había dado prestigio, pero también cansancio. Quiro, la cabeta Isabel, su mujer, seguía dormida. Su respiración era profunda, tranquila, con el mechón de cabello negro cayéndole sobre la frente. Javier la observó unos segundos, como si quisiera aferrarse a esa calma antes de salir a un mundo que ya no se sentía suyo. En la cocina, el olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de un dedo golpeando la pantalla de un móvil. «Buenos días, papá», dijo Lucía, su hija de 17 años, sin levantar la vista del teléfono. «Buenos días», respondió Elan. Se detuvo. «La falda corta, demasiado corta. ¿Vas a ir al instituto así?» Lucía rodó los ojos. «Es moda. No pasa nada». El silencio se volvió un muro entre los dos. Isabel entró en la cocina segundos después, con bata de algodón y la mirada cansada. Se notaba que había escuchado. «Déjala, Javier», murmuró. «No es el fin del mundo». En el salón, Daniel, de 12 años, golpeaba una pelota contra el sofá con entusiasmo. «Galdo Benzemo», gritó levantando los brazos. Javier no pudo evitar sonreír. Con Daniel aún quedaba inocencia, un terreno sin grietas, pero dentro de sí ya había un eco de inquietud, algo que todavía no podía nombrar. El puerto de Valencia amanecía entre neblina salada y el rugido de motores. Las grúas alzaban los brazos como esqueletos contra el cielo gris. Javier caminó hacia la oficina de aduanas con paso firme. Saludó a algunos estibadores, hombres curtidos que le respetaban por su fama. Honesto, incorruptible, implacable. Eso generaba respeto, pero también distancia. Su compañero Alberto lo recibió con un gesto resignado. «Otro día, otra tormenta. Morales, ¿qué ha pasado ahora? Contenedor Gitanjej. Declaración de textiles, pero no cuadra el peso». Javier frunció el ceño. La sospecha le atravesó el estómago. «Vamos a revisarlo». En la explanada, el contenedor se abrió con un chirrido metálico. El aire liberó un olor extraño químico artificial entre telas y cajas de cartón. Algo negro brillaba bajo el plástico. Javier apartó las lonas con un movimiento brusco y allí estaban fusiles de asalto, perfectamente embalados. El mundo pareció detenerse. «Cierra esto», ordenó, con la voz dura, aunque el corazón le golpeaba con fuerza. Alberto lo miró, pálido. «¿Qué hacemos?» «Lo que siempre, informe en procedimiento». Pero en el fondo, Javier ya sabía que este hallazgo no se archivaría en un cajón cualquiera. El informe lo escribió con precisión quirúrgica. Datos, número de contenedor, fotografías, sin margen de duda. Lo entregó al jefe de aduanas, un hombre de traje impecable y sonrisa falsa. Este lo hojeó apenas segundos antes de dejarlo sobre la mesa. «Gracias, Morales. Yo me encargo». La frase sonó hueca. El tono, aún más. San Javier salió de la oficina con un peso en el pecho. Esa noche, al conducir de regreso a casa, notó algo en el retrovisor, en una furgoneta negra. Mantuvo la calma, giró en varias rotondas. La furgoneta seguía, hasta que, al entrar en su barrio, desapareció. Al llegar al portal, en el suelo lo esperaba un sobre blanco. Dentro, una foto de Lucía saliendo del instituto. En el reverso, escrito a bolígrafo azul: «Ocúpate de tu familia y deja de mirar donde no debes». La mesa estaba servida en tortilla de patatas, aún caliente, ensalada de tomate y pan recién cortado. Isabel había cocinado con esmero, como siempre que notaba tensión en la casa. Creía que la comida podía unir lo que las palabras separaban. Daniel comía con hambre desmedida,
hablando sin parar de su próximo partido. Entreno el sábado. El entrenador dijo que si marco 2 goles, me deja ser titular en el campeonato. Lucía apenas probaba bocado. Mirando el móvil bajo la mesa, Javier la observaba, recordando la foto del sobre. Esa imagen lo quemaba por dentro. ¿Dónde has estado después de clase hoy?, preguntó, con un tono demasiado seco. Lucía levantó la mirada, molesta. Con mis amigas. ¿Por qué? ¿Qué amigas?, insistió. Las de siempre. ¿Qué pasa, papá? El silencio cayó como un golpe. Isabel intervino. Javier, por favor, déjala comer tranquila. Él apretó los dientes, callando. No podía decirles la verdad. No esa noche. No quería que Isabel supiera que había hombres vigilando a su hija, ni que en su bolsillo descansaba una amenaza escrita con tinta azul. Cuando terminaron, Isabel lo retuvo en la cocina. Estás raro, Javier. Te conozco. ¿Qué pasa? Él bajó la voz. Nada, solo la miró y sintió un dolor agudo. Anne estaba mintiendo. Por primera vez en 20 años de matrimonio, le ocultaba algo grave. 2 noches después, el teléfono fijo sonó a las 11. Una hora en la que nadie llama si no es urgencia. Javier contestó. Sí, una voz grave modulada, respondió señor Morales. Nos conocemos. Usted tiene fama de hombre recto. Precisamente por eso lo necesitamos. Javier apretó el auricular. ¿Quién habla? Un amigo. Nos veremos mañana en Restaurante El Carmen, 13 horas. Estaremos esperando. El clic de la línea muerta dejó un zumbido en el aire. Isabel apareció en la puerta del salón, con bata y el rostro preocupado. ¿Quién era? Número equivocado. Mintió otra vez. El restaurante El Carmen estaba medio vacío, con paredes de azulejos antiguos y olor a vino barato. En una mesa del fondo, un hombre de traje gris claro lo esperaba. Rafael Ortega, empresario conocido en Valencia por su red de importación. En la prensa saía sonriente inaugurando obras, patrocinando clubes juveniles. Ahora, de cerca, sus ojos transmitían otra cosa: frialdad. Cálculo. Javier Morales dijo extendiendo la mano encantado. Javier no la estrechó. Diga lo que tenga que decir. Rafael sonrió como si hubiera esperado la reacción. Señaló la silla frente a él. Siéntese. Sobre la mesa había una carpeta. Ortega la abrió y giró varias fotografías hacia Javier. Lucía, saliendo del instituto. Isabel, comprando en la frutería. Daniel, jugando al fútbol en la calle. Javier sintió que el aire se le iba de los pulmones. Tranquilo, dijo Ortega, con calma. Nadie quiere hacerles daño. Precisamente por eso estamos aquí. Usted es un buen hombre, recto, justo, y eso lo convierte en alguien muy útil para nosotros. No voy a colaborar con criminales. No se trata de colaborar. Se trata de entender cómo funciona la ciudad. Hay contenedores que deben pasar sin problema. Usted los firma, los deja ir. A cambio, su familia vive tranquila. Javier se inclinó hacia adelante, con rabia contenida. ¿Y si digo que no? Ortega bebió un sorbo de vino. Entonces, la próxima foto no será de su hija saliendo del instituto. Será de su entierro. Esa noche, Javier no durmió. Caminó por el pasillo en silencio, mirando las puertas cerradas de las habitaciones de sus hijos. Escuchó la respiración tranquila de Isabel, la risa lejana de Lucía en una videollamada, el suspiro cansado de Daniel girándose en la cama. Se sentó en el comedor, con las fotos sobre la mesa. El reloj marcaba las 3:30. Su vida entera estaba resumida en esas imágenes. Todo lo que amaba, todo lo que juraba proteger, cabía en una carpeta que un criminal había dejado caer como una trampa. Hizo una lista mental. Si denunciaba, ¿quién lo respaldaría? El informe anterior ya había desaparecido. Si callaba, ¿podría seguir mirándose al espejo? Si aceptaba, ¿qué precio pagaría su conciencia? Sus manos temblaban. Solo una vez, se dijo. Solo esta vez, para ganar tiempo. A la mañana siguiente,
En el puerto, un nuevo contenedor sospechoso llegó. Los papeles estaban incompletos. Los números no cuadraban. Javier lo sabía, Alberto también lo sabía. ¿Lo revisamos?, preguntó su compañero. Javier respiró hondo. El recuerdo de las fotos le atravesó el alma. No está bien. Fírmalo. Alberto lo miró sorprendido. Seguro, tú nunca... He dicho que lo firmes. El bolígrafo pesó como plomo en sus manos. Al trazar la firma, sintió que algo dentro de él se quebraba. Ese era el primer documento falsificado de su vida. La primera grieta. Durante el desayuno, Isabel notó algo distinto en la mirada de Javier. ¿Te pasa algo?, preguntó, sirviendo café. Él negó con la cabeza. Nada. Cansancio. Lucía lo observó con desconfianza. Estás raro, papá. Luego añadió con sarcasmo. Igual te has dado cuenta de que no puedes controlarlo todo. Javier quiso responder, pero se contuvo. En su interior hervía la rabia. Quería gritarle que había hombres vigilándola, que la vida de todos dependía de un papel que había firmado. Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable sin hundirlos aún más? Daniel rompió la tensión con inocencia. Papá, ¿vienes a mi partido el sábado? Claro que sí, respondió Javier con una sonrisa forzada. Isabel no apartó los ojos de su marido. Sabía que le estaba mintiendo. Al llegar al puerto encontró un sobre nuevo sobre su escritorio. Dentro, una sola hoja con letras grandes. Has hecho lo correcto. Continúa y nadie saldrá herido. En el mensaje estaba firmado con un símbolo extraño. Un círculo cruzado por una línea diagonal. Javier lo estrujó entre los dedos. Ya no eran solo palabras. Era una cadena invisible que lo ataba. Cuando salió a la explanada, vio a Ortega a lo lejos, rodeado de hombres trajeados. Fingía ser un empresario inspeccionando cargas, pero Javier ya conocía la verdad. Un gesto mínimo de la cabeza bastó para confirmar. El trato seguía en pie. En la cafetería del puerto, Alberto lo encaró. Morales, ¿qué coño pasa contigo? Antes no dejabas pasar ni un alfiler, ahora firmas como si nada. Javier lo miró a los ojos, la mandíbula tensa. Haz tu trabajo y deja que yo haga el mío. Tu trabajo es proteger el puerto, no mirar hacia otro lado. El silencio se hizo pesado. Alberto bajó la voz. ¿Te tienen cogido? Javier no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Esa noche, solo en el balcón, Javier encendió un cigarrillo. Hacía años que no fumaba. Miraba las luces de la ciudad. Escuchaba el murmullo lejano del tráfico. Cada bocanada le sabía a derrota. Isabel se acercó detrás de él. No me gusta verte así. Apoyó la mano en su hombro. ¿Qué está pasando? Él cerró los ojos. Podía decirlo. Podía confiar en ella. Pero la imagen de las fotos volvió a atravesarlo. Si Isabel sabía, también estaría marcada. Nada, no pasa nada. Ella lo abrazó por la espalda. Entonces, ¿por qué siento que estamos a punto de perderlo todo? Javier no respondió. El sábado por la tarde, Murat, el cuñado de Javier, organizó una comida familiar en su chalet en Isabel. Insistió en ir. Javier aceptó a regañadientes. El ambiente era festivo, música, copas de vino, risas de primos corriendo por el jardín. Murat lo recibió con abrazos exagerados. Cuñado, ¿cómo va el puerto? Siempre tan serio. Javier apenas sonrió. Murat le hablaba demasiado, como si quisiera ocultar algo. Entre bromas deslizó frases ambiguas. El dinero está en saber cuándo callar, no en hacerse el héroe. A veces la familia vale más que la ley, ¿no crees? Javier apretó el vaso de vino con fuerza. Sospechaba que Murat sabía más de lo que aparentaba. Isabel los observaba desde la distancia, notando la tensión. El domingo llegó el esperado partido de Daniel. El campo municipal estaba lleno de familias, gritos y banderas improvisadas. Por un momento, Javier se permitió olvidar todo. Ver a su hijo correr, sudar, reír, le devolvía un respiro de humanidad. Pero al final del partido, entre la multitud, distinguió a un hombre con gafas oscuras.
No animaba, no aplaudía, solo lo miraba fijo. Cuando Javier lo encaró, el hombre levantó 2 dedos, como haciendo una seña militar. Luego, desapareció entre la gente. El mensaje era claro, lo vigilaban incluso allí, en el único lugar donde se sentía seguro. Esa noche, Javier caminaba en círculos en el salón. La voz de su conciencia le gritaba: «Han denuncia ahora, no puedes seguir así». Pero otra voz, más oscura, susurraba en sí: «Denuncias, mueren. Si firmas, viven». La lucha interna lo consumía. Recordó las palabras de Ortega: «Usted es un buen hombre, precisamente por eso lo necesitamos», y comprendió que lo estaban usando contra sí mismo. Su rectitud, su amor por la familia, eran las cadenas más fuertes. Al día siguiente, otro contenedor llegó. Declaraba ser material agrícola. Javier sabía que no lo era. El peso estaba inflado, los sellos falsificados. Alberto lo esperaba con gesto duro. «Morales, si vuelves a firmar esto, me voy directo a la policía». Javier sintió un sudor frío. Si Alberto hablaba, la mafia lo sabría. Si lo calaba, traicionaría a su amigo. «Alberto, déjalo». Su voz era baja, casi suplicante. «¿Qué coño estás diciendo? Déjalo, no entiendes». Con manos temblorosas, firmó el segundo documento. Alberto lo miró con incredulidad. «No, te reconozco». La relación con Alberto se volvió un muro. En el pasillo del puerto apenas cruzaban miradas. Javier sabía que su amigo sospechaba demasiado, y en su interior temía algo peor en que Alberto hablara, que decidiera ir a la policía. Esa tarde, Alberto lo alcanzó en el aparcamiento. «Javier, eres como un hermano, pero no puedo mirar para otro lado. ¿Me vas a arrastrar contigo?» Javier apretó los dientes. «Te lo pido, Alberto, por favor. No digas nada. Dime qué está pasando». «No puedo». «Entonces, no me dejas opción». Alberto se dio la vuelta y se marchó, dejándolo con un sudor helado en la nuca. Esa noche, al volver a casa, encontró a Lucía en el salón maquillándose frente al espejo. Llevaba un vestido rojo demasiado corto para su gusto. «¿Dónde vas así?», preguntó con dureza. «De fiesta con amigas. No vas, papá. Ya basta. Tengo 17 años. No soy una niña». La discusión escaló rápido. Isabel intervino, tratando de calmar. Pero Lucía gritó: «No confías en mí, porque ni siquiera confías en ti mismo». Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía explicarle que no era desconfianza, sino miedo real? Que había hombres que podían hacerle daño solo para enviarle un mensaje a él, en Lucía. Salió dando un portazo. Javier la siguió hasta la calle, pero ya había desaparecido con un grupo de amigas. Esa noche apenas pudo dormir, imaginando a su hija en cada esquina oscura de la ciudad. Al día siguiente, un joven en moto lo interceptó al salir del puerto. Llevaba casco y chaqueta negra. Le entregó un sobre sin decir palabra. Dentro había una sola frase: «Tu hija estaba preciosa de rojo». Javier sintió un vuelco en el estómago. El mensaje no era solo una burla, era la confirmación de que habían estado allí, de que seguían cada paso. Esa noche, Isabel lo encaró en la cocina. «¿Qué está pasando, Javier?», dijo con los ojos encendidos. «Lo sé, algo grave pasa, y me estás mintiendo». Él quiso resistir, pero se quebró. «Hay gente peligrosa. Isa, nos vigilan». «¿Quiénes? ¿Por qué?» «Por mi trabajo». «¿Y qué has hecho?». El silencio fue su respuesta. Isabel retrocedió como si hubiera recibido un golpe. «¿Qué has hecho, Javier?». Él se cubrió el rostro con las manos. «Lo que tenía que hacer para protegeros». Las lágrimas llenaron los ojos de Isabel. «Nos proteges metiéndonos en su mundo. Nos estás hundiendo». Javier no respondió. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no había escapatoria. Días después, Murat apareció en su casa con una botella de vino caro. Cuñado,
siempre tan serio. Mientras Isabel preparaba café, Murat se inclinó hacia Javier. Sé lo que te pasa. Su voz era un susurro venenoso. No eres el primero al que Ortega pone contra la pared. Javier lo miró, helado. ¿Cómo lo sabes? Porque yo mismo lo presenté. Las palabras lo paralizaron. Murat sonrió con cinismo. No te enfades. Hombre an Ortega paga bien. Y yo cuido de mi hermana, de mis sobrinos, es un trato justo. Javier sintió un nudo en la garganta. Su propio cuñado lo había vendido. La traición era peor que cualquier amenaza externa. Hijo de puta, susurró. Murat se encogió de hombros. Esto no va de moral, va de supervivencia. Aprende. Esa noche, Javier golpeó la mesa con furia. Isabel lo miraba aterrada. «Tu hermano nos ha vendido», gritó. «¿Qué estás diciendo? Él trabaja con Ortega. Fue él quien me metió en esto». Isabel negó con la cabeza, llorando. «No, no puede ser». «Sí puede». Javier lanzó las fotos sobre la mesa. «Esto es lo que hacen». El silencio posterior fue insoportable. Isabel recogió las fotos con manos temblorosas. «Javier, tenemos que irnos». «¿Irnos dónde?», dijo él con desesperación. «Nos encontrarán en cualquier parte». El lunes llegó otro contenedor. Javier sabía lo que debía hacer: firmar, dejarlo pasar, obedecer. Pero Alberto estaba allí, observando. «Si firmas otra vez, juro que te denuncio». Suvas era firm. Sin titubeos, San Javier lo miró, roto. «No entiendes, Alberto. Entonces explícame». «No puedo». Alberto dio un paso atrás. «Entonces ya no eres el hombre que conocía». El silencio se convirtió en sentencia. Javier firmó. Ese fue el tercer documento, y el más doloroso. Esa noche, Ortega lo citó en un almacén vacío. El suelo olía a humedad y gasoil. «Bien hecho, Morales», dijo el empresario, con voz serena. «Ya ves, no es tan difícil». Javier lo encaró, con los ojos enrojecidos. «No volveré a hacerlo». Ortega sonrió, casi divertido. «Claro que volverás, porque ya eres uno de nosotros». Le mostró una carpeta con su firma en los documentos falsificados. «¿Ves? Ahora estás atado. Si caes tú, cae tu familia. Si hablas, todos caemos juntos». Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies en Ortega. Tenía razón. El primer paso ya lo había dado. 2 días después del encuentro en el almacén, Ortega llamó de nuevo. «Esta noche», dijo sin saludo. «Muelle 7, 2 de la mañana. Solo tú en el muelle 7 quedaba al final de una lengua de asfalto, donde las luces eran menos y el viento del mar entraba entero. A esa hora, el puerto parecía una ciudad abandonada en grúas inmóviles como gigantes dormidos. Sirenas lejanas, un eco de cadenas arrastrándose». Javier aparcó y avanzó con el abrigo cerrado hasta el cuello. Tenía la boca seca. Pensó en volver atrás, pero la imagen de su familia lo empujó hacia adelante. Un furgón sin distintivo se emergió de la oscuridad. 2 hombres bajaron sin hablar y levantaron el portón trasero. Dentro, cajas sin marcas, selladas con una cinta plateada. «¿Código de escáner?», pidió uno. Javier tragó saliva. El código de escáner era la contraseña que inutilizaba el control automático durante 5 minutos. Se la había dado Ortega en el almacén, escrita en un papel que ardió en su cenicero 30 minutos después. Pero la tenía memorizada. 617-823. El hombre tecleó. Las luces del lector de rayos de Expa parpadearon y se quedaron en ámbar. 5 minutos de ceguera, lo justo para hacer pasar un mundo. «Rápido», dijo Javier, sintiendo que la lengua era de madera. Las ruedas chirriaron sobre el metal. Un gato maulló en alguna parte. El mar golpeó con un sonido hueco contra los pilotes. El tiempo se volvió espeso. Cuando el lector volvió a verde, el furgón ya no estaba. Solo el olor a gasoil y sal. Javier apoyó la frente en el marco del arco de control. Estaba mareado. Sus manos olían a metal y miedo. Una sombra se movió a su espalda. Sabía
que eras tú. Javier Alberto estaba a unos metros, sin chaqueta, con el pecho agitado. Llevaba la mirada de quien ha juntado todas las piezas demasiado tarde. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó, la voz rota. Vete, Alberto, no me digas eso. ¿Qué has hecho? Javier avanzó un paso, las palmas abiertas. No te acerques, por favor, no sabes. Un chasquido de ruedas sobre el asfalto. Otra furgoneta apareció, más pequeña, sin luces. De su interior bajaron dos hombres. Uno miró a Alberto con una sonrisa ladeada. Esto no estaba en el guión. El primero empujó a Alberto contra el arco con un golpe de antebrazo. Javier se interpuso. ¡Basta! A él no. Tranquilo, Morales, dijo el más alto. A los curiosos se les enseña a no mirar, nada más. El puño salió como una piedra. Alberto cayó, chocó con el borde de un palé y se abrió la ceja. La sangre fue inmediata, limpia, casi negra a esa hora. Alberto, Javier se agachó, lo cogió de la nuca. Estoy bien, murmuró, pero la voz se le fue a un susurro. Los hombres se marcharon sin prisa, como si la noche les perteneciera. Javier llamó a emergencias con los dedos entumecidos. Mientras esperaba la ambulancia, apretó la herida de Alberto con su propio pañuelo. Perdóname, dijo. Perdóname. Alberto lo miró, confundido, con la pupila temblando. ¿Qué has hecho, Javier? Las sirenas llegaron con la promesa de una salvación mínima. Cuando se llevaron a Alberto, Javier se quedó solo bajo la luz enferma del arco. El código de escáner aún vibraba en su memoria como una blasfemia. Al día siguiente, Ortega apareció en la oficina de Javier con un traje claro y un ramo de flores. Sonreía, paternal. Para tu compañero, dijo. Ya he cubierto los gastos del hospital. Debería estar agradecido. Solo ha sido un susto. Javier apretó los puños. Esto no va a quedar así. Morales. Ortega ladeó la cabeza. Ayer cruzaste una puerta. No finjas que sigues en la otra habitación. ¿Ya estás dentro? Dejó un sobre en la mesa. Tu nómina a la real, no la que te paga el Estado. Javier no miró el dinero. Miró a Ortega, buscando algo humano detrás de la máscara. No vuelvas a tocar a mis amigos. Cumple tu parte, respondió el otro. Y no tocaré a nadie. Cuando Ortega se fue, Javier abrió el sobre. No solo había billetes, había una copia impresa de su firma en el sistema de escáner, con fecha, hora y código. Una mordaza hecha de papel. Por la tarde, Lucía entró en la cocina con el pelo húmedo y un olor dulzón a colonia barata. Papá, ¿puedo hablar contigo? Javier se preparó, esperaba otra pelea sobre horarios, falda, libertad. Lucía se sentó y por primera vez en meses dejó el móvil a un lado. El otro día, dijo, y su voz se volvió más baja. Un hombre me habló al salir del instituto. Javier sintió un latigazo. ¿Qué te dijo? Que te dijera que eres valiente pero torpe, que aprendieras a elegir las batallas san. Y luego me preguntó si me gustaba el rojo. Lucía jugueteó con el dobladillo del jersey. Me asusté, fui con mis amigas. No quería decírtelo porque ya estás raro y mamá está triste y Dani te mira como si fuera Superman. Hiciste bien en decírmelo ahora, dijo Javier, con una ternura que le nacía del miedo. Nunca hables con esa gente. Aunque te digan que me conocen, aunque digan que soy su amigo, ¿lo eres? No. Y la palabra le supo a mentira y a verdad al mismo tiempo. Lucia Lomiro tenía los ojos de Isabel cuando tenían 20 años tan grandes, sinceros, peligrosísimos. Papá, estamos en peligro. Javier tragó saliva. Mientras yo esté aquí, no. Lucía asintió, lentamente, aceptando ese consuelo pequeño, como si fuera suficiente. La noche siguiente, Javier volvió al arco de escáner del Muelle 7. Llevaba en el bolsillo un USB. El sistema guardaba un respaldo de cada apagón de control. Si conseguía extraer los registros, quizá algún día habría una prueba
que no dependiera de su palabra. Esperó a que el técnico nocturno se fuera a por café. Desmontó el panel con movimientos aprendidos a lo largo de años. La placa madre respiraba calor, un zumbido fino, casi humano. Animismo de máquinas, pensó con ironía negra. Esto también vive de algún modo. Copió los últimos registros, fechas, horas, códigos, surnombres, entre ellos un detalle: el símbolo del círculo cruzado aparecía codificado como operador Z. No eran solo mafiosos improvisados, era un sistema con nomenclaturas, rituales, su propio idioma. Guardó el USB y volvió a montar el panel. Detrás de él, alguien tosió. Sabía que volvería. Alberto estaba de pie, con una tirita en la ceja y ojos que ya no eran los de antes. ¿Qué haces? Buscando aire en una pecera, respondió Javier. Dámelo, no puedo. O me lo das, o mañana llamo a asuntos internos. Javier cerró los ojos. Vio a Isabel, a Lucía, a Dani. Te lo daré, dijo al fin, pero no todavía. Si lo haces ahora, nos matan a todos. Alberto apretó la mandíbula. Tienes 48 horas. Murat se invitó a sí mismo a carne a la brasa. Música demasiado alta, risas demasiado amplias. Cuñado, canturreaba. Hay que aprender a relajarse. Cuando Isabel entró con una fuente de ensalada, Murat bajó la voz. Ortega está contento contigo, pero falta un gesto. Quiere algo bonito para cerrar el círculo. En reetiquetar un contenedor a nueva identidad. Nuevo destino en Pompey, Italia. No soy un mozo de almacén, escupió Javier. No, eres más valioso. ¿Sabes cómo se blanquean los números para que todo parezca legal? Murat sonrió como si diera un consejo de hermano mayor. Hazlo. Y se acabaron los sustos. Isabel los observaba desde la puerta, sin ser vista. Reconoció en el gesto de su hermano una vieja mueca de niñez, esa sonrisa que ponía justo antes de romper algo. Esa noche, cuando se fueron los invitados, Isabel se sentó frente a Javier. Me iré con los niños a casa de mi madre unos días. No, dijo Javier, casi gritando. Es peligroso moverse, más que quedarse a oscuras, sin saber quién llama a la puerta. Javier bajó la voz, agotado, solo. Dame tiempo, el tiempo, respondió Isabel. Es justo lo que esta gente te quita para que no puedas pensar. El reetiquetado ocurrió la madrugada del jueves. Lluvia fina, viento pegado a las orejas. El contenedor original decía repuestos agrícolas. El nuevo, cerámica artesanal. Pon el sello rojo, dijo un estibador con acento de Almería. El rojo hace que nadie pregunte. Javier estampó el sello. El clac del precinto resonó como un disparo. Listo, dijo el estibador. Ahora ya solo queda que Pompey parezca Pompey. Terminaba de firmar la documentación cuando, por la radio interna, saltó una voz desconocida. Inspección sorpresa. Unidad Arco en Muelle 7. Repito, Muelle 7. El estibador se tensó. ¿Qué hacemos? Javier sintió que la garganta se le cerraba. O avisaba a Ortega, o se callaba. Dos caminos en ninguno limpio. Cogió la radio. Aquí Morales. La unidad Arco quiere entrar por el acceso B. Recomiendo desviar por el C. El B está obstruido, colgón. En menos de un minuto, sonó una alarma al otro extremo. Una columna de humo se elevó detrás de unos depósitos. Destrucción controlada, dijo alguien. Aséptico. Fuego pequeño. El fuego pequeño creció como solo crecen los accidentes, cuando todos quieren creer que no lo son. Un operario que corría con un extintor resbaló, cayó entre dos palés, y el humo lo tragó antes de que nadie gritara su nombre. Javier se quedó de piedra. El contenedor reetiquetado cruzó la barrera mientras el resto miraba el humo. La culpa llegó como una ola helada. Había cambiado papeles, había apagado ojos,
ahora había permitido un fuego. Cada escalón más bajo que el anterior. Isabel lo llamó con la voz hecha un hilo. Dani tiene fiebre. ¿Vienes? Voy en el coche. Todavía con el olor del humo en la ropa, Javier golpeó el volante con la frente. Se repitió lo obvio. Podría haber sido peor. Podría haber sido Lucián. Podría haber sido Isabel. La mente fabrica consuelos baratos cuando no soporta la factura entera. Al llegar, Dani dormía con la piel ardiente y los labios resecos. Javier se sentó a su lado, le mojó la frente con una toalla. Isabel lo miraba desde la puerta. Huelis, au quemado. Hubo un incendio en otro muelle pequeño. ¿También fue pequeño el golpe en la ceja de Alberto? Javier cerró los ojos. No puedo darte todas las respuestas. Entonces dame una, dijo Isabel. ¿Quién tiene que morir para que esto termine? Al bajar a por una botella de suero a la farmacia de guardia, Javier encontró otro sobre en el buzón del portal. Dentro, no dinero esta vez. Un pendrive y una nota en sí. ¿Me pasa algo? Usa esto en 48 horas. El corazón le dio un vuelco que dolía. Alberto había dejado su póliza de seguro en forma de memoria USB en su despacho. De madrugada, conectó el pendrive al portátil. Carpetao Unicao Z. Dentro, 3 archivos. Audio_01.wav. Video_01.mp4. Libreta PDF Rep Produja el Audio. La voz de su jefe de aduanas y la de Ortega, inconfundibles, acordando un cronograma de apagones del escáner. Operador Z. Era el propio jefe, no un apodo abstracto. Abrió el vídeo en cámaras ocultas en el despacho del jefe. Ortega, Murrá y el jefe en la misma mesa, brindando con whisky. J. Javier pausó en seco, agrandó la imagen. El símbolo del círculo cruzado estaba grabado en el anillo del jefe y en el clip de corbata de Murrá. No era una broma de mafioso, era una logia. Por último, la libreta, una contabilidad paralela en fechas, barcos, cantidades, destinos y, al margen, iniciales en JNM, junto a los 3 últimos apagones, en su nombre. Su mancha en Javier dejó caer la espalda contra la silla. Tenía la bala y el blanco, pero disparar significaba convertirse en Diana para siempre. Y aún así, en el pasillo, Dani tosió en sueños, como si la fiebre le arrancara una flor amarga del pecho. Y Javier supo que no podía seguir esperando. El móvil vibró. Mensaje de Alberto: mañana, las 9, cafetería de siempre. Trae el USB Ancino. Llamo. A las 8:59, Javier estaba sentado con un café frío, las manos en el regazo, los ojos en la puerta. Las 9:05, las 9:12, a las 9:18, entró un policía de barrio a pedir un cortado. A las 9:23, no llegó Alberto. El móvil vibró en Imero oculto. ¿Buscas a alguien?, dijo Ortega con voz de domingo. ¿Dónde está? Recibiendo atención, dijo el otro. Le gusta meterse donde no le llaman. No, escúchame. Javier sintió la rabia como una cuerda en el cuello. Tengo algo que no quieres que vea la luz. Todos creemos tenerlo, canturreó Ortega. Pero el valor de una prueba no está en el bet. Está en el cuerpo que la sostiene. Y tú, amigo, ya no sostienes nada limpio en Colgón. Javier pagó sin beber. El ama de llaves lo miró con lástima. Afuera, la mañana tenía un sol demasiado claro, como si fingiera una inocencia que ya no existía. Volvió al puerto directamente. Entró en el despacho del jefe sin llamar. Quiero un traslado, dijo. No, vacaciones. Lo que sea. El jefe sonrió. Amable, como siempre. Estás tenso, Morales. Problemas en casa. Quiero salir de Muelle 7. No eres tú quien decide los muelles, dijo el jefe, inclinándose hacia adelante. Somos nosotros. Javier miró el anillo. El círculo cruzado brilló como una burla.
Algún día esto se va a caer. Algún día, repitió el jefe. Con dulzura, pero hoy no. Hoy vas a firmar el manifiesto de Pompey y a pasar por alto una inspección al azar. Hoy, Morales, vas a terminar lo que empezaste. Javier agarró el bolígrafo, lo partió en dos con un gesto seco. La tinta le manchó los dedos. El jefe rió en voz baja. Te mandaré otro. Esa tarde, el contenedor Pompey debía embarcar. La unidad arcó, volvió, ahora sí, por el acceso correcto. 2 vehículos, 4 agentes, un perro. Javier sintió el corazón en la garganta. Los segundos eran vidrio. En todo se podía romper. Apertura aleatoria, dijo el agente. Al azar señaló Pompey. El estibador, que la noche anterior había pedido el sello rojo, miró a Javier. Sin respirar, a Ortega no estaba. Ortega nunca estaba cuando había manos sucias. Proceda, dijo el agente. Javier caminó hacia el contenedor. En cada paso oyó a Isabel. ¿Quién tiene que morir? A Lucía no confías en ti. A Daniel tosiendo. A Alberto pidiendo 48 horas. Metió la llave maestra en el precinto. El metal estaba frío. Proceda, repitió el agente. Más alto, Javier giró la llave 1 centímetro. Se detuvo. Se escuchó a sí mismo por dentro, con una voz que ya no recordaban. Soy Javier Morales. Soy un hombre decente. Este contenedor no es aleatorio, dijo en voz alta, volviéndose hacia los agentes. Tiene manipulación de peso y documentación duplicada. Lo reporté hace una semana. Mi informe desapareció. El silencio fue un corte limpio. El perro ladró una sola vez, como si secundara la acusación. El agente jefe lo miró, midiendo el mundo que acababa de moverse bajo sus pies. Nombre: Javier Morales. Abra. Javier abrió. No eran armas esta vez. Eran bloques de resina aparentemente inofensivos, embalados en perfecto orden. El agente pinchó uno a la aguja. Salió teñida. Clorhidrato, dijo el técnico. Tip. El protocolo se desató en fotos, precintos nuevos, llamadas, caras largas. Alguien gritó a lo lejos. Alguien más corrió. Un estibador intentó escabullirse y 2 agentes lo redujeron contra el suelo con un grito metálico de esposas. El mundo por unos minutos pareció volver a la lógica. Javier sintió alivio y terror a la vez. Había traicionado a Ortega. Había traicionado la red. Había dado un paso que no se desanda. En el borde del muelle, un coche negro apareció. Murat, al volante, bajó la ventanilla y lo miró con sorna. Se llevó 2 dedos a la sien, a modo de saludo. Luego hizo un gesto mínimo con la barbilla, como quien avisa de un golpe que viene por detrás. Esa noche, Isabel dormía en la habitación con Dania en Lucía. Se había encerrado con música baja. La casa era un animal herido. Respiraba distinto. Javier abrió el cajón del aparador y guardó el pendrive de Alberto dentro de un sobre con una sola palabra: mañana. El móvil vibró. A mensaje entrante en número oculto. Foto en Alberto, en una cama de hospital, con un tubo en la nariz. Sujetaba un periódico del día. En la pared, un cartel en planta 4. Texto en: está vivo de momento. Hablamos cuando tengas sed. Javier apoyó la frente en el cristal de la ventana. Afuera, el viento golpeaba los toldos. Un vecino cerraba persianas. Un taxi pasaba con música de los 90. La ciudad seguía su vida, indiferente, hostil y maternal a la vez. Sintió una mano en su espalda. Isabel. ¿Qué has hecho?, preguntó sin odio, solo con Sancho. Lo correcto, dijo él, consciente del doble filo. ¿Y lo imperdonable se acaba aquí? Javier miró el reflejo de ambos en la ventana. 2 siluetas recortadas, unidas y separadas por el cristal. No, ahora empieza. En el buzón de correo, al amanecer, otro sobre, dentro, una sola llave de plástico, con relieve en set, an, y una dirección escrita a mano: Nun,
trastero en el extrarradio. Debajo, el símbolo en el círculo cruzado. Javier apretó la llave en el puño hasta que le dolieron los dedos. ¿Era una invitación o una trampa? Oh, se vistió sin hacer ruido. Besó a Dani en la frente. Acarició el hombro de Isabel. Dejó una nota para Lucía en Vuelvo antes de comer. En el espejo del pasillo, por un segundo, vio una versión de sí mismo que no conocía, a la mandíbula más dura, la mirada más baja, los hombros más anchos, un desconocido con su nombre. Abrió la puerta, el pasillo olía a lejía y a pan tostado. El mundo parecía inocente. Bajó las escaleras, guardó la llave Z en el bolsillo interior de la chaqueta y salió a la calle sin mirar atrás.